Casi que nos podríamos ir con los niños, ¿no? Ya son bastantes los chicos, aunque hoy han faltado varios por el clima. Mencionó Hernán que estuvimos en un velorio anoche en Dorita Cliffe, la esposa de Eduardo Pérez Tazara. Muchos de ustedes lo conocen, sobre todo los que han ido algunas veces a Calle Brasil. Ella había estado enferma durante algún tiempo de cáncer, después estuvo bien de eso, después tuvo neumonía, mejoró y bueno, falleció antes de ayer, ¿no? Ayer fue el velorio y ahora ya seguramente terminó el sepelio, que era a las 10. Y una iglesia colmada, donde es la iglesia natal de Hernán, y él me comentaba que veía mucha gente que no era de la iglesia, ¿no? Y realmente yo conocía a varios hermanos de los que estaban allí, de diferentes partes, A veces nosotros estamos acostumbrados a viajar, ir a Buenos Aires no nos parece tanto lío, ¿no? Pero a los capitalinos ir del norte al sur les parece como para nosotros ir a Ushuaia, más o menos, ¿no? Cruzar la capital. Y había mucha gente de zona norte, cerca de Escobar, de diferentes lugares allí. Y estaban compartiendo, ¿no? Y se hizo un tiempo de compartir y hablaban de ella y hablaban cosas muy lindas, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba, porque justamente vamos a hablar de Tesalónica, de los tesalonicenses, y ahí ya no estaba lo que pensaba Dorita, qué pensaba de ella misma, ¿no? Estaba lo que veían de afuera. ¿Quién es? Y ya no era para quedar bien con ella, ya ella no está con el Señor. ¿Y qué pensaba ella de sí misma? ¿Qué pensaban las demás personas de ella? Y sobre todas esas cosas, ¿qué pensó o qué piensa Dios de ella? A veces nosotros tenemos una evaluación de nosotros mismos, ¿no? Siempre tenemos una evaluación de nosotros mismos, de qué es lo que estamos haciendo, de cómo estamos. ¿Yo estoy bien realmente con Dios? ¿No estoy bien? ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo ante mis ojos, no? Pero lo más importante es cómo nos ve Dios. Cuando Dios nos mira a nosotros, ¿qué ve? Porque Dios mira el corazón, no mira solamente el accionar. La palabra de Dios está bien llena del concepto de la obra, de que vamos a ser juzgados por las obras que hagamos, no para salvación, sino para galardones o pérdida de galardones, pero que las obras cuentan. Pero también es bien clara la palabra de Dios en que mira el corazón, y a veces nosotros hacemos evaluaciones también de otras personas, ¿no es cierto? Y a veces vos mirás personas y decís, cualquiera, o qué bueno. Hay que ver qué es lo que Dios dice, ¿no? de ese hermano, de esa persona. Y tener mucho cuidado a veces, ¿no es cierto?, con la evaluación que hacemos, porque humanamente podemos ver una cosa y a lo mejor no coincide con lo que Dios está pensando de ese hermano o de esa hermana. O a lo mejor vos estás viendo que está un poco aplacado o está un poco tranquilo y andás a ver qué está pasando, ¿no? Quizás está siendo una héroe o un héroe de la fe por sostenerse en el Señor a pesar de cosas que puedan estar pasando en su vida. Hay un atleta muy conocido, Ben Johnson, ustedes lo han escuchado nombrar siempre, es un jamaiquino, nacionalizado canadiense, que ganó el título mundial y las Olimpiadas en el año 87 y en el año 88. Pero cuando terminó, se le hizo el antidoping o el doping, el dosaje ahí para ver si había estado con la ayuda de alguna sustancia no permitida, y le dio positivo y perdió todo, ¿no? Se le sacaron las medallas, pero no solo perdió las medallas y el récord Guinness que tenía y todo, sino que también perdió su honor. Porque vos ya lo mirás ahora a Ben Johnson y todo bien, después siguió corriendo, pero dio positivo, ya no es lo mismo. Y en un momento él estaba pensando que había llegado a la gloria, que estaba todo bien, que él había logrado su objetivo, pero había una mirada superior sobre él, que era esa comisión evaluadora, que lo examinó y fue hallado falto. ¿Pero por qué? ¿Que no llegó primero? Sí llegó,
que no entrenó, sí entrenó, pero corrió mal. Pero llegó y completó la carrera y obtuvo su medalla, pero no le correspondía. ¿Por qué? Porque lo hizo mal. Porque la comisión evaluadora que estaba mirándolo dijo, no estás de acuerdo a las reglas. Corriste, pero no de acuerdo a los parámetros que había establecido. Y con Dios es lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros estamos corriendo y fíjense que Pablo, en 2 de Timoteo, cuando habla, dice, he acabado la carrera. Genial. Hasta ahí como Ben Johnson, ¿no es cierto? He acabado la carrera. Pero ¿qué dice también? He guardado la fe, ¿no? Y la tercera, ¿cómo? He peleado la buena batalla, ahí está. He corrido la carrera, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla, fue con esfuerzo, pero he guardado la fe, el interior. Entonces era aprobado por Dios. Entonces la evaluación que Dios hacía de Pablo era buen siervo fiel. No es solo terminar la carrera, no es solo correr la carrera, es guardar la fe. Y fíjense en 1 de Tesalonicenses capítulo 1. La iglesia de Tesalónica es un ejemplo hermoso para nosotros y lo fue para toda la iglesia del primer siglo. Tenemos la fundación de esa iglesia allí en Hechos capítulo 17, el segundo viaje misionero de Pablo, cuando él se separa de Bernabé. Bernabé va por su lado, Pablo por el otro. ¿Recuerdan? Por la discusión que hubo allí acerca de llevar o no llevar a Marco de nuevo, que los había abandonado en el primer viaje. Y él va a salir al viaje misionero con Silas y va a salir con Timoteo, un hijo en la fe. Y luego de ir, de tener la visión allí del macedonio que le decía paz a nosotros, y bueno, llegamos a Hechos capítulo 17, y allí está Pablo predicando en una sinagoga, teniendo problemas. Algunos, los que creían, se juntaron con él, y los que no estaban bien en contra de él, y allí fue la fundación de la iglesia de Tesalónica. Pero cuando Pablo va a escribir esta carta de 1 Tesalonicenses a los tesalonicenses, va a dar la mirada que Dios tenía de esa iglesia. No solo lo que ellos pensaban de sí mismos, no solo lo que los pares pensaban de ellos, sino como es palabra de Dios. Y si bien Pablo es el que está escribiendo, está siendo inspirado por Dios, es el pensamiento de Dios lo que nosotros vamos a encontrar acá. Y es lo que Dios pensaba y pensó y piensa de esa iglesia en ese momento. Y fíjense allí, vamos a comenzar desde el versículo 2, si bien nos vamos a enfocar en el versículo 6 al 8. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Todos nosotros tenemos sueños, ¿no? A veces tenemos sueño, pero tenemos sueños, cosas que queremos realizar en nuestra vida, ¿no? Los que somos padres tenemos sueños para los hijos, para nuestras esposas, para nosotros mismos. A veces esos sueños se van apagando con el tiempo y no debe ser así. Tenemos que perseguir esos sueños. Pero qué interesante es pensar
¿cuál será el sueño que Dios tiene para nosotros? Simbólicamente hablando, ¿no es cierto? ¿Qué será el sueño que Dios tuvo cuando me creó para mí? ¿Qué es lo que Él pensó en el ideal de que quería que yo fuese e hiciese en mi vida? Cuando vamos a la iglesia de Tesalónica, vemos alabanzas hacia esa iglesia. Pero también vemos que llegaron a ser quienes eran con esfuerzo. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, trabajo, esfuerzo, tiempo, constancia. Lograr el sueño de Dios para nuestra vida no es algo de un día para el otro, es una vida. Lo mismo que la crianza, lo mismo que la vida cristiana, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Hay que llegar, hay que correr bien, pero es largo, no es una picadita, no es una semanita, es toda la vida. Y cuando vemos las características de esta iglesia, podemos encontrar por qué Dios estaba contento, por qué esa iglesia era el sueño de Dios. Y en primer lugar, fíjense, versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La palabra imitadores es la palabra en el griego mimetes, de donde se deriva mimos. El mimo que hace todas las señas y que no habla. ¿Recuerdan cómo es un mimo? Generalmente se pintan todos de blanco y no emiten una palabra. Como los granaderos, cuando el flaco estaba allá en la Casa Rosada, que no podía hablar una palabra. El mimo se hace entender sin decir una sola palabra, ni siquiera puede emitir un sonido, hace cosas y se lo entiende. ¿Por qué? Por las formas y cómo él se está conduciendo y lo que está haciendo. Esa es la palabra para imitadores acá. Es una persona, los tesalonicenses eran personas que por lo que hacían ya se entendía lo que Dios era. No hacía falta que dijeran ninguna palabra, eran un mimo. Un mimo no de mimoso, sino un mimo del artista que les decía recién. La forma en la que se conducían, la forma en la que andaban, la forma en la que se comportaban, era claro de que mostraban a Dios, sin necesidad de que hablaran nada. Eso es ser un imitador. No es decir que lo soy, es ¿qué haces? O sea, ¿cómo? Y fíjense acá que dice de dos cosas, imitadores de nosotros e imitadores del Señor. ¿Está mal imitar personas? Bueno, nosotros no tenemos que idolatrar personas ni seguimos personas, pero la Biblia nos manda y dice que veamos la conducta, no, sino el de vuestra fe. ¿Cómo es? El resultado, ¿no? ¿Resultado? ¿Sí? El resultado de su conducta imitar su fe. O sea, no imitamos a cualquier persona, no imitamos líderes, nosotros no seguimos líderes. Nosotros no estamos atrás de líderes, estamos atrás del Señor. Pero tenemos hermanos, tenemos consiervos entre nosotros, que nosotros podemos evaluar y mirar qué cosa, lo que dice, no, el resultado de su fe, el resultado de su conducta. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo está llevando su fe? ¿A dónde lo lleva su conducta? Entonces imitamos su fe. Esa es la fe que yo quiero. La que tiene el hermano que está logrando ese resultado. Entonces nosotros podemos tomar e imitar ejemplos de los siervos que nos precedieron. Hace 1 año y pocos meses partió para la presencia del señor don Roberto, ¿no es cierto? Que fue una persona a quien imitar. Hace muy pocos meses partió Rolly, ¿no es cierto? Rolando Ramírez, que no está hoy Carmen con nosotros. Una persona distinta a don Roberto, pero una persona que cuando faltaba ya pocas semanas para que él se fuera, él me dice, yo ya estoy listo para irme, ya está. Yo quería llegar hasta los 80 para mirar para atrás a ver qué es lo que había hecho, y llegué y lo vi y ya me quiero ir, ¿no? No es me quiero ir porque estoy cansado, me quiero ir porque voy a un lugar mejor. La fe. Anoche Dorita, Cliff, o sea, personas hablando generaciones tras generaciones
aconsejando, animando, ayudando, y tantas otras personas, personas de afuera, personas de acá adentro. Muchos de los que están acá van a ser los ejemplos a seguir en el futuro, y tenemos que serlo hoy, ¿no? Pero también dice, imitadores de nosotros y del Señor. Imitadores del Señor. Imitar en nuestro accionar al Señor, imitar en todo al Señor. Hoy, casualmente algo también mencionó Hernán de eso en la escuela dominical. Imitadores. Entonces, ¿por qué la iglesia de Tesalónica era el sueño cumplido del Señor? En primer lugar, porque eran imitadores. Imitadores de los verdaderos siervos de Dios e imitadores del Señor mismo. Pero en segundo lugar, porque eran receptores. Y fíjense, dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Eran receptores de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de que nosotros necesitamos ser hacedores y no oidores olvidadizos. No como la persona que se mira al espejo, se ve quizás los defectos, cómo está, pero se va y se olvida de quién es. Dice, receptores de la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios no es escucharla. Recibir la palabra de Dios no es estar sentado y decir, qué bueno que estuvo el mensaje, mirá vos qué bien, a fulano le vino bárbaro, ¿no? Y a mí, o sea, yo no sé si a fulano le vino bárbaro o no. No sé, qué sé yo, me puede parecer a mí. Pero ¿y a mí? Si yo estoy sentado acá para que Dios me hable, no para que le hable a fulano. Sí, a fulano también, pero yo vengo para que Dios me hable. Receptor de la palabra de Dios. La palabra de Dios se abre y ¿qué Dios me dice a mí? O yo estoy tan bien que no necesito que Dios me diga nada. Siempre necesitamos que Dios nos diga algo. Receptores de la palabra de Dios. Imitadores, receptores, pero también ejemplificadores. Y fíjense, y dice versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y acá excede a Tesalónica, va más allá. Es como que dijera, la iglesia de Monte ha sido ejemplo, y dice vos, ajá, a todo Monte, a todo el pueblo. No, ha sido ejemplo a toda la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que está diciendo de Tesalónica. Y dice más allá todavía el apóstol Pablo, de tal manera que no tengo necesidad de hablar nada, está todo dicho. Ya todos saben quién es el Señor, ya todos saben todo. ¿Por qué? Por el ejemplo de ustedes, por lo que hicieron. Ahí en Tesalónica no, en Macedonia y Acaya, dos provincias romanas grandes. Entre las dos provincias eran el tamaño de un país, quizás más o menos como Italia completa. Una iglesia en un pueblo sin medios de comunicación, sin redes sociales, porque hoy nosotros tenemos la cabeza de otra forma, ¿no? Es fácil llegar a todos lados, con el teléfono, con las redes sociales, ponés, y ahora todos nos acordamos de los cumpleaños, ¿no? Porque sale el Facebook, te lo avisa enseguida y vos quedás como un crack porque te acordaste. Yo jamás me hubiera acordado, ni del mío me acuerdo, ¿ves? Hoy es el cumpleaños de Esteban, de mi hijo, no sé dónde anda, pero 13 años. Y ahí siempre sale, ¿no? Las redes sociales. No había nada de eso. No había aviones, no había micros, no había redes sociales, no había teléfono, no había nada, ni chasqui. Creo que el chasqui se inventó después. Sin embargo, habían sido ejemplo, no a Tesalónica, a dos provincias romanas enteras, casi como si fuera todo un país. Ejemplificadores. La palabra ejemplos acá, que se menciona, de tal manera que habéis sido ejemplo, es la misma palabra que es, ¿saben lo que es un cuño? Bueno, los que son más grandes ¿se acuerdan cuando los sobres se sellaban con lacra? Los lacrados, era una barrita colorada, que vos la calentabas en el fuego, se derretía como una cera, pero mucho más dura cuando se enfriaba. Vos ponías ahí en el sobre, en la solapa, para que no lo puedan abrir, y tenías tu sello. Tenías tu sello que era como no un sello de goma, sino un sello de metal, que después que vos ponías, estaba todavía caliente, ponías tu sello sobre eso, lo sacabas y quedaba lacrado y quedaba con la forma de tu sello. De tal manera que el que recibía la carta podía estar seguro de que nadie la había abierto, porque el sello solamente lo tenías vos. Podían retirar esa lacra, podían poner otra y otro sello, pero ya no era tu sello. Bueno, ese sello es el cuño, era un cuño.
De tal manera que el cuño le daba la forma. Todas las letras y todo lo que quedaba ahí improntado, impreso en esa lacra, estaba dado por el cuño, ¿no es cierto? Quiere decir que era lo mismo ver el cuño que ver la impronta que había dejado el cuño, que lo que había dejado marcado allí. Esa es la palabra ejemplo, es un sello, es igual a la forma original. Ejemplificadores es que nosotros podemos ser ejemplos de otros cuando tenemos la misma forma que la forma original, que la forma del Señor. No somos ejemplos por la fuerza que tenemos, por lo vivo que somos, por las ganas que le ponemos. El ejemplo acá es cuando vos sos un cuño, cuando el Señor te ha golpeado y ha dejado la forma de Él en tu vida. Ese es el ejemplo que eran los tesalonicenses. Y en cuarto lugar, fíjense allí y dice, porque ellos mismos, versículo 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Servidores, ¿en qué áreas? ¿Qué es un servidor de Dios? ¿Qué es un siervo de Dios? Un servidor es aquel que está a disposición y bajo las órdenes del que manda, del amo. ¿Qué es un siervo de Dios? Bueno, acá habla de diferentes cosas. En primer lugar, evangelizadores. Personas que llevan el evangelio a otros, que comunican el evangelio del Señor Jesucristo a otros. Pero no solo evangelizadores, que son los que van directamente y hablan con la persona, sino también impulsores del evangelio. Apoyar la propagación del evangelio de cualquiera de las formas que nosotros conozcamos, de cualquiera de las oportunidades. Ayer hablábamos con alguien también y decíamos, lo importante es no perder ninguna oportunidad que el Señor te da de ministerio, de ministrar, ¿no? Que el Señor te da. Si te la da, te da la fuerza, te da los recursos, te da el tiempo, te da todo. No algo que vos querés meterte, no algo que vos querés agarrar. Lo que el Señor te da para hacer. Lo que el Señor te muestra que es de parte de Él. No dejarlo de hacer. Porque el Señor me lo está dando, el Señor me lo está pidiendo. No me va a pedir una cosa que me va a hacer mal. Entonces, siervos de Dios es evangelizadores, es impulsores del Evangelio, pero también es hacedores del Evangelio. Ahí habla y dice, vuestra fe en Dios. O sea, ha sido conocida. A ver dónde está. Bueno, en el 8. ¿8? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahora, esos son hacedores del Evangelio. ¿Qué es lo que se extendió por toda Macedonia y Acaya? Vuestra fe en Dios. ¿La fe de quién? De los tesalonicenses. La fe de esas personas que estaban ahí se extendió por todos lados. Ahí hay personas que tienen tanta fe en Dios que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero para servirle y para esperar la venida de su Hijo. Y son de verdad, porque ha pasado tiempo y en medio de tribulación y siguen, y siguen. Y les ha pasado de todo y siguen. Y ellos son ejemplos, ellos son un cuño, se puede ver a Cristo en ellos. Ellos son los verdaderos siervos de Dios. Y dice que se conoció en todos lados la fe del Señor Jesucristo, sí, pero en realidad dice ahí, vuestra fe en Dios. ¿Cómo se conoció? A través del accionar de las personas que habían creído en Tesalónica. ¿Qué es lo que se comentaba en toda Macedonia y Acaya? La fe de los tesalonicenses. Y eso es lo que llamó la atención y los llevaba a buscar y a ver qué es esa fe que tienen esos tesalonicenses que han cambiado tanto. A tal punto que el apóstol Pablo se quedaba callado. ¿Ustedes se lo imaginan al apóstol Pablo callado con todo lo que tenía para decir? No hacía falta decir nada. Vení que te voy a contar de Cristo, ya sé. Mirá, te voy a contar cómo una persona puede cambiar, ya sé, ya lo vi. Mirá, no hace falta hablar nada. Todo está hecho, ¿por qué? Por esas personas que eran servidores de Dios. Evangelizadores, propulsores, impulsores del Evangelio y hacedores del Evangelio. ¿Cuál es el sueño que Dios tenía para esa iglesia? ¿Por qué
esa iglesia era el sueño de Dios? Bueno, porque eran imitadores, porque eran receptores de la palabra de Dios, porque eran ejemplificadores y porque eran evangelizadores. Como decía al principio, ¿no? Yo tengo una evaluación de mí mismo. Yo pienso qué es lo que estoy haciendo, si está bien, si está mal. Habría que ver si coincide con lo que Dios dice de mí, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está viendo en mí? ¿Realmente me ve y estoy cumpliendo el sueño de Dios? ¿Realmente voy a poder cumplir esas tres cosas? ¿Estoy corriendo para cumplir esas tres cosas que el apóstol Pablo pudo decir? ¿De acabar la carrera? Sí, está bien. Pero pelear la buena batalla, bárbaro. ¿Y guardar la fe? Llegar ante el Señor cuando Él nos llame para que Él nos pueda recibir y decir, cumpliste el sueño que tenía para tu vida. Aprovechaste la vida, los recursos, las cosas que te di como tenías que hacerlo. Ojalá realmente podamos llegar a ser como los tesalonicenses, ¿no es cierto? Y que más allá de que a los tesalonicenses les daban, no siempre la evaluación de todas las personas era esa. Ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, de persecución. Había ahí judaizantes, personas que iban atrás de los ídolos, que para ellos eran herejes. Esa iglesia que está ahí son unos herejes. ¿Cómo van a dejar estos ídolos de toda la vida para seguir a este Dios nuevo? ¿Cómo no van? Y eran perseguidos. No siempre la evaluación de la mayoría es la evaluación de Dios. En la Biblia no hay democracia. En la Biblia hay teocracia. La mayoría, lamentablemente en la Biblia, la mayoría muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no tenía la razón. No estoy hablando de política, estoy hablando de la Biblia. La mayoría no tenía razón. La mayoría pidió que se le crucifique a Cristo y que suelten a Barrabás. La democracia no coincide con Dios. El plan de Dios es teocracia. Y la mayoría en Tesalónica, la evaluación que hacía no era buena. ¿Quiénes hicieron la evaluación buena? Las personas que querían ver a Dios. Entonces, más allá de la evaluación que vos tengas de vos mismo, que tengamos de nosotros mismos, u otras personas que hay que escuchar, también es importante ver qué evaluación tendrá Dios, qué pensará Dios de mí hoy. ¿Qué ve Dios cuando me mira a mí? Porque Él me mira no solo el accionar, sino también penetra el cuerpo y ve el alma. Ve lo que sufrís y ve las alegrías. Ve la motivación, ve la intención. ¿Qué ve Dios de mí? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en este día por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, sin esas dos cosas sería imposible que nosotros podamos escuchar tu voz. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. Y qué difícil que es a veces vivir la vida cristiana, pero tú nos has provisto de todo lo necesario para que lo podamos hacer. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.